Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Vamos entonces con Romanos capítulo 16, capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 33. Dice así, Romanos 15, 7 hasta el 33. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a mí se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre otro fundamento, sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Porque por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno,
Este es nuestro texto bíblico. Y aquí podemos ver algo y es una ambición sagrada, un sueño santo, si podemos llamarlo así. Me parece mejor la ambición sagrada, porque Pablo está orando poder ir a España a predicar el Evangelio. Mira, hermanos, cuando nosotros oramos, debemos de aprender algo. Oramos no para torcer la voluntad de Dios. Jamás ore para torcer la voluntad de Dios. Oramos para estar en consonancia con la voluntad de Él. Es bueno pedir oración a los hermanos. Pablo, como él es llamado por Dios con todos los dones, pidió oración a sus hermanos por él, por la situación que él vivía. No es malo pedir oración. Pero en la oración, déjeme decirle, no hay nada automático. No. En la oración no hay nada automático. Que yo oro y ahí mismo se hacen todas las cosas. No. No hay nada automático en eso. Porque la oración no es como la gente piensa, que es como una máquina que funciona con monedas, y le va dando los muñequitos o las cosas que tiene que darle. La oración no es como un cajero electrónico donde usted mete la tarjeta y saca plata. No, la oración no es eso. La oración es la lucha que yo como persona, como creyente, tengo que hacer todos los días para aprender a discernir o conocer cuál es la voluntad perfecta de Dios en mi vida. Y cuando yo entiendo eso, entonces, al conocer la voluntad de Dios, en mi oración va a estar, Señor, sea tu voluntad y no la mía, y voy a querer la voluntad de Dios por encima de todos mis deseos. Eso es oración, y eso es una ambición santa también desde la óptica de Pablo. Esto pues a manera de ilustración en lo que compete con la idea central de este mensaje, porque Pablo está mostrando que Jesús une a fuertes y débiles, o judíos y gentiles, o como yo he dicho, judíos y la otra, para ser un solo pueblo, que estemos orando a Dios y alabándolo, unidos, no desunidos. Es como la idea que presenta aquí Pablo. Y que en esa unión tengamos ambiciones sagradas. ¿Usted ambiciona en su vida cosas? Se le ha dicho que ambicionar a veces es pecado. Y depende de la ambición, porque esta ambición es sagrada. Usted ambiciona cosas sagradas y desde esa óptica es correcto. ¿Qué ambicionaba Pablo? Predicar a Cristo en España. Era una ambición sana. ¿Qué ambiciona usted? Y Pablo viene diciendo eso porque recordemos que viene trabajando con fuertes y débiles. Recordemos quiénes son los fuertes acá. Levanten la mano conmigo los fuertes, los que nos consideramos fuertes en el Evangelio, en el conocimiento, en la práctica de la vida cristiana. A ver, levante la mano. No le dé miedo, no le dé pena. Levántela, tranquilo. Usted es fuerte, hágale. ¿Quiénes son los débiles? Levanten la mano. Bueno, seguimos con el mismo cuento. Hay unos que no levantan la mano. Bueno, listo. Entonces, Pablo dice, vea, ustedes por favor, entiendan algo, que Jesús vino a unir a gentiles y paganos. Y recuerden que gentiles es el pueblo que no es judío, y ese es el que yo llamo la otra. Va a quedar unido con Jesús, y desde ese punto de vista, al quedar unidos, entonces se van a borrar, no se van a ver las diferencias, no se van a hacer notorias las diferencias. Y por ejemplo, para ver esto con un ejemplo o una imagen que podamos entenderlo de una manera más práctica, a un campesino le preguntaron en una ocasión en su tierra, le preguntaron que si las cercas que separaban las fincas hacían perder el paisaje. Entonces él dijo, sí, pero como allá se cultiva maíz, el maíz crece más alto que la cerca. Entonces las cercas
quedaban escondidas, no se veían esas rejas de separación entre los terrenos, porque el maíz al crecer no dejaba ver las cercas y se veía todo el panorama, entonces no se perdía la belleza de la naturaleza. Esa misma imagen se la traigo para que nosotros miremos en nuestra vida cristiana que la iglesia puede tener desacuerdos en asuntos primarios, en asuntos de conciencia, y eso se da entre débiles y fuertes. Pero quedan ocultos porque la alabanza a Dios, la unión que ha hecho Jesús de fuertes y débiles, de los que conocen un poquito más, de los que conocen menos, va a hacer que nos unamos en alabar a Dios solamente. Y entonces el débil que dice que no se puede ir a la iglesia católica cuando se muere un familiar porque si entra entonces se va a llenar de ídolos, eso no tiene tanto peso porque sabemos que no va a ser así. Va a acompañar a un ser querido que murió y a su familia. No se va a llenar de ídolos, no va a pecar, no se va a condenar. Eso cree el débil que se condena, uno trata de llevarla a que no es verdad. El fuerte entiende eso, le enseña, pero no nos vamos a poner en discusiones vanas de ese tipo. Entonces nos unimos para, en el propósito de que Jesús fue el que dio la vida por nosotros, alabarlo a Él y a Dios. Y eso es lo que Él hace. Entonces, esas diferencias, como el campesino que no ve las cercas, sino el maíz que crece, las ramas de maíz que crecen, en nuestra vida cotidiana también lo que debemos hacer es eso, esas pequeñas diferencias de que alguien dice que es que hay que reprender en el nombre de Jesús para que los endemoniados queden libres, y el otro dice que no hay que reprender en el nombre de Jesús, sino que orar de otra manera. Si funciona con el que dice en el nombre de Jesús, bien. Pero si funciona de la otra manera, donde entendemos que la guerra espiritual o la lucha espiritual se ve desde otra óptica, que no hay necesidad de gritar, ni de zapatear, ni de ordenarle al demonio que salga. Pero si el demonio le obedece a esa persona que le dice, te reprendo en el nombre de Jesús, pero el otro entiende que yo no tengo autoridad para reprender al diablo y en el sentido de atarlo, entiende eso y ejecuta como debe ser la oración normal y que sea el Señor el que reprenda. El otro dice, es que yo lo reprendo y se sujeta a mí. Si los dos quedan libres, listo, no tengo ningún problema. Eso tenemos que aprenderlo todos y no meternos en esas discusiones triviales, porque eso no me va a llevar a la salvación. La salvación es creer en Jesús que me salvó. Entonces Pablo dice en ese sentido que realmente eso es lo que debemos de hacer, porque entender eso nos va a mostrar que el Evangelio nos une en la alabanza a Dios. Y si entendemos eso, vamos a dejar de criticar y de tener pleitos los hermanos los unos con los otros, porque el hermano que es débil va a decir, no, es que tomarme una cerveza me condena, fumarme un cigarrillo me condena y comerme las empanaditas del monasterio de Santa Clara me va a hacer daño. Esas son discusiones que ya hemos dicho no tienen sentido. Pero si usted dice que Cristo no retornará a la tierra, ahí sí estamos en un asunto doctrinal maluquito. Si usted dice que es que el alma va a ser aniquilada, su alma va a dejar de existir, ahí sí tenemos problemas doctrinales y ahí sí los fuertes nos tenemos que parar y decir, no es así. ¿Soy claro con lo que acabo de decir? Entonces el Evangelio nos va a unir en la alabanza a Dios, el Evangelio nos une en la alabanza a Dios con los asuntos principales, con los asuntos que deben de ser, no nos desvían para pelear por diferencias personales. En la iglesia hay varios hermanos que tienen diferencias doctrinales sobre diferentes asuntos, no. Y como yo les dije en alguna ocasión, yo llegué cuando empecé a estudiar Apocalipsis, que es el texto que a mí me apasiona de la Escritura, y dije, no, es que es así, así, así. Y eso creó un ambiente incómodo, pero después fui entendiendo, no, es que existe una posición, la que ellos tienen, existe esta otra posición, la que estoy estudiando, yo se la doy y el que quiera aceptar esta posición, pues que la acepte. Igual si la acepta o no la acepta, no se va a condenar. Igual acepte esta posición o acepte la otra, la condición es que vivamos en santidad. Y si vivimos en santidad y en obediencia, independiente de estas posiciones, no nos va a afectar nuestra salvación. Y eso hay que irlo aprendiendo con mucha humildad, hermanos amados, en la iglesia. Los fuertes tenemos que ser humildes en ese sentido. Y yo digo fuerte en el sentido de
ser pastor, en el sentido de conocer algo en orientaciones, en consejerías y en asuntos que se tienen que enseñar desde el púlpito. En ese sentido es que digo, el fuerte tiene que entender que el débil tiene que ser comprendido. Y cuando son asuntos que no son doctrinales, entonces dar la gabela de que elija como quiere, pero eso sí, que sea santo. Entonces el Evangelio nos une en esa alabanza con el Señor. Y algo claro y específico es que cuando lleguemos a la presencia del Señor, todas estas dudas se van a quitar. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a Él y seremos transformados según a su imagen. Si somos transformados según a su imagen y seremos semejantes a Él, estas dudas que tenemos de discusiones banales desaparecen, entenderemos. Uy, en la iglesia todo el tiempo yo me la pasé peleando con esto, que si es malo hacer esto, que si es malo hacer el chance, que si es malo ir al estadio, que si es malo leer un libro distinto a la Biblia, que si es malo ver películas de terror, que si es malo ver películas de criminales, bueno, un montón de cosas que son las que son triviales, que no nos llevan a la salvación. Lo entenderemos en el cielo porque seremos transformados a su imagen y semejantes a Cristo. Entonces nuestra mente finita en este momento quizá no nos deja entender eso, pero en ese momento sí. Ahora, hay algo que es que cuando Jesús vino a la tierra, los judíos lo rechazaron, pero Dios ya había dispuesto desde antes de Jesús venir unas cosas muy importantes. Por ejemplo, Dios había dicho que Israel proclamará a Dios a los gentiles. ¿Cómo lo proclamará? Con su vida de santidad. Israel no fue capaz. Sin embargo, el remanente que logró presentar a Dios a los gentiles entendieron que tenían un Dios distinto y querían vivir como ese pueblo que adoraba a un Dios distinto que ellos tenían. Entonces, Dios permitió que Israel hablara a la otra, a los gentiles, y la otra, recuerden que somos nosotros. Cuando la otra o los pueblos gentiles entendieron eso, vivieron con los israelitas. Hubo muchos gentiles que se unieron a vivir a los israelitas porque entendieron quién era el Dios de ellos, que era muy distinto al Dios que ellos tenían en su práctica. Eso hizo que la otra alabara a Dios. Claro, vamos a vivir conforme a la cultura de los israelitas, vamos a vivir conforme a la religión de ellos, y alababan a Dios. Y lo que se va a dar, que ya se dio en este momento, la unión de judíos con la otra, un solo pueblo, va a tener un final feliz, y es que Cristo reinará sobre ese pueblo que es su iglesia, reinará sobre las naciones impías y reinará sobre su pueblo como tal. Eso Dios ya lo había dicho desde el Antiguo Testamento, está profetizado y así se ha venido dando. Jesús cuando vino dijo que venía a las ovejas perdidas de Israel. No quisieron, pero Dios ya había guiñado el ojo desde el Antiguo Testamento a la otra y por eso entramos en ese plan. Por eso Pablo comienza aquí en el capítulo 15 diciendo en el versículo 7, por tanto recibíos los unos a los otros, es decir, Jesús a usted lo recibió en perfecto estado espiritual, ¿cierto que sí? No, bueno, entonces si no nos recibió en estado perfecto de santidad, ¿usted por qué rechaza a los otros hermanos que son débiles en la fe? Es lo que Pablo nos está diciendo, no rechaza a nadie. Rechaza el pecado que está haciendo una persona, pero no nos está hablando de pecadores, sino de creencias y de cosas de conciencia, como lo que les he dicho, que si fumar es un pecado, que si beber es pecado, que si hacer el juego de la lotería es pecado, que si esto me va a salvar o no me va a salvar. Y recuerden que yo les dije que había un pastor que le había dicho, no sé si porque esa fue una historia real, que un pastor en el tiempo un poco más atrás estaba fumando y entonces se le acerca al pastor y le dice a ese pastor, ¿usted por qué está fumando? Y el otro pastor que estaba fumando le dice, bueno, ¿y usted por qué bebe? Y esa es una historia real en Europa de pastores. Uno de ellos era Spurgeon. Spurgeon fumaba tabaco y el otro, no sé quién era, bebía. Entonces, ese asunto del cual pues se está planteando acá
es ese. No son pecados, no son de condenación, sino estas situaciones que son de conciencia, que son de preferencias personales. Ahora, no con esto estoy dando licencia, estoy diciendo que hay licencia para que beba, fuma y haga rifas. No, 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 entiéndame por favor. Esos asuntos no los dice la Biblia en el sentido de ser tan específico. Si usted hace juego de lotería, se condena. No. Pero por conciencia uno sabe que uno depende de Dios, ¿cierto? Por conciencia, la Biblia no dice que fumar es pecado y se va a condenar, pero por conciencia uno sabe que fumar me va a causar un problema. Por conciencia sabe uno que si uno toma una bebida alcohólica va a dañar a muchos, entonces ¿para qué hacerlo? Por conciencia sabe que si usted toma habiendo sido alcohólico, eso le va a generar un desfogue hacia el alcoholismo. Por conciencia usted sabe que si usted se toma una y le permite tomarse la otra, y le permite tomarse la otra, usted va a llegar a emborracharse y a tener esa práctica de ser borracho, y los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces es cuestiones de conciencia, hermanos, en los cuales pues la Biblia no es tan específica, pero sí nos permite con el raciocinio y con la inteligencia saber qué hacer y qué no hacer. Esos asuntos no son de salvación, pero la gente los tomaba como asuntos de salvación. Entonces es eso, que nos recibamos los unos a los otros con esas falencias, con esas dificultades, porque Jesús nos recibió los unos a los otros, así como Cristo nos ha recibido. Entonces, así como el campesino ve que su maíz crece, no daña el paisaje y tapa toda la cerca que separa su lote del otro, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no mirar esas diferencias, sino más bien tratar de unirnos, porque Cristo nos unió. Entonces, ¿para qué desunir lo que Dios ha unido? Eso no nos funciona. Y entonces, para evitar ese problema, Pablo nos dice una cosa muy bonita en el versículo 13, el Dios de esperanza. Ese Dios de esperanza en el versículo 13 dice, nos llenará de paz, nos llenará de gozo, y eso será en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que los que conocemos un poquito más, que usted que está pasando de ser débil a ser un poquito fuerte, usted va a entender mucho más al débil. Entonces usted no va a tener un espíritu de pelea, de contienda, de división, sino que va a tratar de unir. Venga, hermanos, oremos. Venga, hermanos, no le prestemos importancia a ese asunto que no es tan importante como usted cree. Lo importante es que usted viva en santidad y obedezca. Entonces mire que el Dios de la esperanza nos capacita por el poder de su Espíritu Santo a tener precisamente paz y que no estemos peleando por asuntos de doctrina. Que no, que tiene que ser en guerra espiritual y que decir que es en el nombre de Jesús y zapatear y golpear y gritarle a los aires, que tiene que ser así. Listo, hágalo, no hay ningún problema. Yo no me voy a poner a pelear por eso. Si Dios escuchó esta oración y esa persona fue liberada, listo. Ya, si yo voy y oro por otra persona, pongo las manos, digo que el Señor te libere, o ni siquiera pongo las manos, sino que el Señor te sana, que el Señor te ayude, que el Señor te haga ver la realidad de tu asunto y queda libre, listo, no hay ningún problema. Esos son los asuntos que Él dice acá, el Dios de paz. Entonces, ¿por qué no dejamos a ese Dios de paz que esté en medio de nosotros? No tenemos que decirle a la gente, no, que tiene que ser así, no, en asuntos que no son así, doctrinales y que no lo dice específicamente la Biblia, no tenemos que ser así. Eso hace parte de ser fuertes, eso hace parte de ser sensibles. ¿Soy claro con lo que digo? Ok, y luego dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, en el versículo 14, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Mire, gracia, el evangelio, los hermanos llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis instruir en amor. Y es eso, instruir en amor es eso, no venir y quitar, que tiene que ser así. No, la Biblia no dice así. Y si no lo dice así, entonces tenga por favor bondad. Su conocimiento no lo use como para acabar con todo el mundo y que yo sé más y que tiene que ser así. No, no, eso no funciona y usted va a quedar mal, va a perder gracia. No va a ser persona que sea asequible para que le pidan información, para que ayude. No, no, va a ser un problema. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, instruya con amor. Entonces, eso lo debemos de aprender. Y de esa manera, cuando aprendemos eso, juntos, débiles y fuertes, alabamos al Señor. En eso es que Él dice, alabe también al Señor. Alabar al Señor no es solamente venir, levantar las manos, arrodillarnos, cerrar los ojos. No, es también eso. Usted alaba al Señor con su conocimiento, instruye, enamora a la gente y van a alabar juntos. Entonces, el bienestar de los demás, anteponer nuestro bienestar al de los demás, limitar nuestra libertad
para no escandalizar a los otros, también hace parte de la alabanza. ¿Quién creyera que hace parte de la alabanza? Porque usted le da paz al otro. Eso lo he venido aprendiendo con esto. Alabar a Dios también es esto. En la práctica, esto es complacer a los creyentes para su bien, complacer a los creyentes para la edificación de la iglesia. Este Dios de esperanza es el que nos ayuda, y Dios es alabado cuando los cristianos dejamos de lado las diferencias sobre estas prácticas religiosas y aprendemos a apoyarnos mutuamente, alabando a Dios con una mente y una sola voz. Entonces, si tenemos a este Dios de paz, Él nos va a ayudar a relacionarnos bien en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a dejar estos asuntos periféricos y va a alabar al Señor por todos estos asuntos. Esto es lo que nos dice Él en primera instancia. Y en segunda instancia nos dice que el evangelio que compartimos debe de ser realmente eso. Todos tenemos el ADN del evangelismo. ¿Sabe por qué? Cuando usted se convierte, lo primero que usted hace es ¿qué? Casi siempre compartirle el mensaje a otra persona, ¿o no? Porque usted siente algo tan raro, tan distinto y tan bueno que usted quiere compartírselo a otra gente. Entonces el evangelio tiene en sí el ADN de evangelizar, de compartir el llamamiento. Usted y yo no vamos a ser como Pablo, eso sí pues, no vamos a tener el mismo ministerio de Pablo. Puede ser mejor, ¿cierto? No vamos a tener nunca el ministerio de Pablo, pero lo que sí tenemos es que estamos llamados a dar respuesta a la gente de la fe que estamos profesando. 1. Y 2, de hacer discípulos a la gente que se nos acerque. Hay que hacer discípulos al que se nos acerque. Y en eso alabamos al Señor. Cuando evangelizamos, alabamos al Señor. Me parece también loable esto que Pablo nos está diciendo. El ADN nos hace evangelizar, y cuando usted evangeliza, alaba al Señor, y ya vamos a ver por qué. Los cristianos, cuando son usados por Dios, a veces se vuelven orgullosos. Y el orgullo de la persona que a veces es usada por Dios dice, míreme, es que Dios me usó allá, yo fui y oré y ahí mismo se sanó esa persona. Y entonces van siempre como el yo, ¿cierto? Si yo no voy a la iglesia, no hay avivamiento. Si yo no estoy en el culto de oración, no hay nada ya. No se mueve el espíritu. Si yo no pongo las manos, nada. No. El orgullo dice, míreme a mí. Pero el cristiano que alaba a Dios dice, mire a Dios. Y eso es alabar a Dios. Ojo entonces, porque Pablo dice ahí, yo me pudiera gloriar de todas estas cosas. Pero él dice, no. Los cristianos debemos entender que el evangelismo es una forma de agradecer a Dios, es una forma de alabar a Dios, es una forma de adorar a Dios. Y se lo voy a mostrar cómo es que Pablo lo dice. Mire, el evangelismo no se puede reducir solamente a ese llamamiento. ¿Dónde está yo la entregué? La tarjetica del llamamiento, el separadorcito. Bueno, listo, no, dejémoslo así. El evangelismo no se puede reducir, digámoslo, a predicar y hacer ese llamado de personas, ese listado de personas en la iglesia o el producto de lo que se saca en una predicación en la calle. Eso no es evangelismo, déjeme decirles. Pero y verá, no vaya a decir que es que estoy hablando mal del evangelismo, no. Mire, eso hace parte del evangelismo, pero no lo es todo. Porque las personas creen que porque hacen una oración de fe y dejan el licor, dejan la droga, cambian estilos de vida y dejan un sinnúmero de actividades no cristianas, la gente concluye increíblemente en una forma falsa. Y eso es común en la iglesia. Ay, dejó de beber. Ay, ya no tiene este estilo de vida. No. El evangelismo termina cuando usted se cerciora
y evidencia realmente que la persona ha dejado de ser su propio dueño y comienza a ser el dueño de esa vida, el Señor Jesús. Porque mucha gente deja de beber, deja de muchas prácticas no cristianas, pero su vida no ha sido entregada al Señor. Eso es evangelismo. Y cuando nosotros evangelizamos hasta el fin, donde seamos conscientes de que la persona sí entregó su vida al Señor y ha dejado de ser dueño de sí mismo, ahí es donde se ha evangelizado completamente. Ahí es donde se ha consolidado realmente a la persona. Y desde ese punto de vista, eso es evangelismo. Y evangelizar es alabar a Dios. Evangelizar es alabar a Dios. Mire, en el Antiguo Testamento los sacerdotes llevaban dos ofrendas. Una para el perdón de los pecados, una ofrenda por perdón de los pecados y una ofrenda por gratitud a Dios. Pablo en este pasaje se llama a sí mismo como sacerdote. Él se llama así como un sacerdote y al llamarse como sacerdote está haciendo algo. ¿Qué es lo que hace este hombre? Soy un sacerdote que ofrezco adoración a Dios. ¿Cómo? Cuando predico a los gentiles y se convierten. Entonces lo que está haciendo Pablo es lo que debemos de hacer nosotros. Cuando usted le predica a un hombre o a una mujer que no conoce de Cristo, que no conoce, usted lo que está haciendo es presentar esa ofrenda a ese gentil, a ese pagano, se lo está presentando a Dios como ofrenda. Versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Entonces lo que hace Pablo es, predico a los gentiles y esa es mi ofrenda. El gentil es una ofrenda porque ese gentil convertido a Dios es agradable como ofrenda porque está santificado por el Espíritu Santo. Cuando usted y yo le predicamos a un gentil, a un pagano, a alguien que no conoce a Cristo, ese gentil, ese que no conoce a Cristo, es nuestra ofrenda a Dios. Porque ese hombre y esa mujer convertido al Evangelio es precisamente alabanza a Dios. Es otra forma de alabar a Dios. Alabamos a Dios, ya lo hemos visto, cuando unimos nuestras diferencias en la iglesia. No discutimos sobre ese asunto y nos unimos. Alabamos a Dios cuando usted evangeliza y su evangelización la lleva a esa persona a convertirse, no a dejar un vicio. No, es que pueden dejar vicios pero no se convierten. Hasta que se convierta, usted ha hecho alabanza porque presenta a esa persona ante Dios como sacrificio vivo, convertido y santificado por el Espíritu. Ahí está alabando a Dios. Entonces alabar a Dios no solamente venir, levantar las manos, cerrar los ojos, arrodillarme, cantar, sino también el ejercicio pastoral que hace usted consolidando, llamando, estar al pie de la persona que sí esté cambiando, pero desde adentro. Eso es alabar. Evangelizar es sinónimo de alabar a Dios. Y también tenemos que entender los cristianos que alabar a Dios es cuando combinamos palabras y obras. Pablo habla acá de que lleva una ofrenda a los porque Macedonia y Acaya, versículo 26, tuvieron bien a hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Qué está haciendo Pablo acá? Está tomando palabra y está tomando obras. ¿Qué hace? Lleva una canasta de amor a los de Jerusalén que están necesitados, sufren una hambruna, no tienen que comer. Entonces va donde los de Macedonia, los de Acaya son gente, no son judíos, pero son convertidos, y ellos le dan una canasta de amor para llevarla a esta gente. Eso es también alabar a Dios. Hace parte de alabar a Dios. Lo verbal, dar, diezmar, se vuelve visual cuando usted realmente deposita su ofrenda. Entonces las palabras explican las obras. Ellos están necesitados, los hermanos de Jerusalén, las palabras explican las obras, están necesitados, pero las obras
dramatizan las palabras. La canasta de amor que llevaba Pablo a esa gente dramatizó la palabra, la entendieron. Ellos sabían que dar tiene que ser no teoría, sino práctica, y mandan la ofrenda. Entonces, hermanos, eso también es alabar al Señor, cuando dramatizamos las palabras con obras. Cuando usted da, está alabando a Dios. Y los cristianos debemos de tener oportunidades en la vida para hacer el bien al que sea, pero especialmente a los de la familia. Eso es también alabar. Mira entonces 3 formas de alabar que nos presenta Pablo en todo esto, en que debemos ser unidos y entender estas cosas. Ahora, la ambición sagrada. ¿Cuál es esa ambición sagrada? Ya se lo dije, Pablo lo expresa. Su deseo es que. ¿Alguien dijo España? Predicar a Cristo en España. Él sale de Jerusalén, hace un recorrido, dice que predicó por, ¿cómo dice? Ilírico, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio. Mire, ¿cómo sería la labor de este hombre que ya no tenía dónde más predicar en ese sector? O sea, se había encerrado, estaba ahí encerrado. Entonces lo que él dice es, no, ya. O sea, ya prediqué en todo esto, ya necesito salir a otro lado. Es como decir, ya usted ha predicado en su barrio, o sea, su barrio completamente está evangelizado por usted, ¿cierto? Empecemos con algo pequeñito. Su casa está completamente evangelizada por usted. Y usted ha dado buen testimonio y la gente dice, ay, qué bueno ser como Mireya. Ay, qué bueno ser como Antonio. Ay, ¿cierto que sí? Qué envidia. Sí, todo ese cuento. Mentiras de algunos. Todavía falta que se conviertan porque no ha dado buen testimonio. Pero Pablo sí se atreve a decir, no, es que ya no tengo donde más, ya, completo. Entonces el hombre tira su ambición, una ambición sagrada, y es, voy a predicar a España. Y entonces esa visión es grande porque quiero ir donde nadie ha predicado a Jesús. ¿Orgullo de él? No. Es que yo no quiero predicar donde ya otro haya levantado allí una obra. Él dice en el versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores de Ilírico todo lo he llenado el Evangelio. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, dice el versículo 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado cerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Él se apoya y su sueño se basa en el profeta Isaías 52, el siervo sufriente. Ese siervo sufriente no ha sido predicado en España, me voy para allá a predicarlo. Y ese fue su punto de partida. Anheló algo mucho más grande. Anheló ir donde gente no conocía de Dios. Ahora, él dice que él no quiere predicar sobre otro que ha sido para no edificar sobre fundamento ajeno. Es decir, que él no va a predicar pues a alguien que ya haya recibido a Cristo, a alguien que ya se le haya predicado a Cristo. Él dice, no, porque ya se tiene un fundamento. Eso no es orgullo. Eso es un sueño que debemos de tener todos. Hay pastores que se llevan ovejas de otras iglesias. Hay hermanos que sacan hermanos de las iglesias para traerlas a otras iglesias. Eso no es. Pues yo no le doy sentido a eso. Ya está salvo, ya está convertido, déjelo en esa iglesia. Traiga gente inconversa a la iglesia. Mi hermana Susana, no hay gente hoy, no hubo gente. El domingo pasado estábamos en la cuestión de padres, de presentación de niños. Cuando hay fiesta, alguna cosa, no se hacen llamados, pero le puedo asegurar que no hay. ¿Por qué? Porque uno invita a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, pero casi nunca invita inconversos. Uno pesca en pecera y pescar pescados no tiene sentido.
hay que pescar peces. El pez, no el que esté pescado, pez. El alma que no conoce a Cristo es el que hay que traer a la iglesia. Entonces, Pablo tiene ese sueño. Entonces, la ambición sagrada es esa. Yo voy a predicar, pero en un lugar donde no haya sido predicado Cristo. Y muchos sueñan con irse a predicar a Jesús por el mundo entero. Pero vaya que lo manden al Chocó a ver si se va para el Chocó. Para Arauca. A ver si alguno se le apunta a Venezuela en este momento. ¿Ah? ¿Quién se le apunta? Pero sí va a haber gente que le va a apuntar al Salvador. Porque la cosa está cambiando en El Salvador, ¿cierto? O no, que el Señor me envíe para Australia, para allá predico. No, allá tienen quien les predique. Vaya donde no hay gente que haya escuchado el Evangelio. Es eso. El sueño de él es ambicioso, es un sueño sagrado. Entonces, él quiso ser pionero en ese sueño. Y no es que esté malo edificar sobre el fundamento de otro hombre, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no me voy a poner como a hacer eso. Pero él dice que él quiere presentar ese al siervo exaltado de Isaías, que ya ha sido levantado, que él influya y que alcance a muchas naciones. Entonces Pablo presentó un corazón misionero realmente. Fue pionero en ese sentido. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Para qué me va a traer otro hermanito de otra iglesia? No, déjelo allá, ahí está, quédese, que se quede allá y que edifique y que sea instrucción de bendición allá, pero traiga aquí una persona que no conoce del Evangelio, es como la idea, ¿cierto? Y finalmente Pablo le da mucha importancia a lo de las ofrendas. ¿Por qué? Le da mucha importancia a esto de las ofrendas porque él dice en el versículo 27, pues les pareció bueno a quienes, a los de Macedonia y Acaya, les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también deben ellos ministrar de los materiales. Miren entonces la estocada que Pablo les tira allí a los de Roma. Pablo en el capítulo 1 comienza diciendo que quiere ir a España. Y desde el capítulo 1 hasta este capítulo 15 no vuelve a hablar del viaje de España. Pero les dice, miren, recuerden, les dice a los romanos que son gentiles, que es la otra, le dice, recuerden una cosita, iglesia, el olivo es, ¿quién es el olivo? Israel. En ese olivo fueron desgajadas unas ramas porque hubo gente incrédula allí. En ese desgajo de ramas, ustedes, el olivo silvestre, el que salvaje, el que crece de cualquier manera en el campo, fue injertado en este olivo. Así que ustedes recibieron muchas bendiciones. La adopción, son hijos de Dios, reciben el Espíritu Santo, reciben la Escritura, reciben la salvación que tendrán, la salvación de su alma, la salvación de su cuerpo que vendrá luego. Van a recibir un montón de cosas espirituales, bendiciones. Entonces, como ustedes ya recibieron eso, entonces ahora meta la mano al bolsillo y usted bendiga mi viaje a España, que voy a predicarle a la gente que nunca ha escuchado el Evangelio. Si ustedes recibieron y son bendecidos con todas estas cosas espirituales que ya se les ha dicho, adopción, herencia, hijos de Dios, entonces ahora métase la mano al bolsillo, ayúdeme con este viaje a España, porque allá nadie ha predicado de Jesús. Entonces les da durito y pone como ejemplo, mire, los de Macedonia y Acaya ayudaron. Llevo una ofrenda para los santos de Jerusalén. Por allá en el versículo 31 dice que lleva la ofrenda para los santos de Jerusalén y espera que se la acepten. Entonces estamos en esta parte. Ahora, ¿cuál es el problema con el que yo inicié de la oración? La oración no es una caja automática que usted dice, Padre, dame, ahí mismo, pum, le da. No es un cajero automático, no es un cajero electrónico donde usted mete la tarjeta y ahí mismo le da la platica, no. La oración es un asunto de sincronización con la voluntad de Dios. ¿Por qué Pablo quiere ir a España?
le dice a los romanos, mire, ustedes tienen la bendición espiritual, fueron injertados aquí, tienen la salvación. Ahora yo voy a ir a otra gente que no tiene la salvación, son los de España, ahora contribuyan ustedes con el bolsillo para yo poder ir allá, porque no tengo billullo, no tengo plata, necesito la platica de ustedes. Y yo llevo una platica, una canasta de amor que los de Acaya y Macedonia le van a dar a los santos de Jerusalén. Pero, porque ellos están sufriendo hambre, pero yo les pido a ustedes que oren por mí, y entra la parte de la oración. Porque es que esta gente, dice allá el versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Por qué dice él eso? Porque la gente de Jerusalén que está sufriendo, pues son los judíos. Pero la mayoría de estos judíos no lo quieren a él, porque él le está predicando a los gentiles, le predicó a la otra, y le predicó las bendiciones y todo el cuento, entonces no lo quieren. Entonces él dice, no sé qué hacer, pero oren por mí porque estoy en peligro, voy a llevar esta ofrenda a esa gente que es mi enemiga. Si la recibieron o no la recibieron, no sabemos. Lucas no dice nada del asunto. No dice si recibieron, de más que le dijeron que sí, Dios le bendiga y todo eso. Pero, ¿qué pasa? Que el sueño que él tenía de ir a España no fue como él quería, fue como a Dios le pareció. A Dios no le importó lo que él pensaba, cómo quería ir. Es que yo quiero ir, entonces por favor denme una ayudita económica, yo me voy para España a predicarle. No, no fue así, señores. No fue así. Ahí es donde entra la oración. La oración no es una caja automática donde me entrega todas o un cajero electrónico donde me entrega la plata. No. ¿Qué pasó? Una ambición muy buena, pero Dios tenía otra cosa en la mente, aunque hizo como Dios quería. Dios hizo como Él quería, y la oración de Pablo de una u otra manera tenía cierta sincronía con Dios, pero no era como Él quería. Y se los voy a decir cómo es. Resulta que él quería ir allá. Y yo creo que a nosotros nos ha pasado igual. Cuando usted pide algo en oración y espera y desea que Dios se lo haga y resulta que no hizo nada. O lo hizo de otra manera que usted no pensaba. ¿Le ha pasado eso? Él tenía el sueño de ir a España, donde nadie había predicado a Cristo. Y con esto quiero decirles que no se dio como él quiso, y quiero decirles que rara vez los deseos que soñamos o las cosas que le pedimos al Señor, rara vez esos sueños alguna vez suceden en la forma como nosotros nos imaginamos. No suceden tal como uno lo piensa o como se lo pide al Señor, porque estamos desincronizados con Él. Y esto no nos debe desanimar en los planes que tenemos en nuestra vida y con Dios. Y si son propósitos divinos, si son propósitos que van en pro de la obra, menos que nos deben de desanimar. ¿Qué pasó con Pablo? Señor, quiero ir a España, oro para que los de España, para que los romanos me den una ofrenda y pueda ir, porque la obra es extensa, difícil, costosa. Y entonces resulta que tenía eso en su mente, llega a Jerusalén, llega con la canasta de amor que envían los de Acaya y los de Macedonia, los enemigos, no sé si la recibieron o no, de pronto sí la recibieron y después ¿qué hacen con Pablo? Lo cogen preso, lo capturan, lo juzgan y lo condenan. 3 años en la cárcel. ¿Por qué Dios no le cumplió el sueño como él lo pedía? Precisamente porque Dios tiene algunos asuntos intermedios antes de que se cumplan o se realicen ciertos sueños nuestros, como con el de Pablo.
En esa ocasión lo cogen, lo juzgan y lo ponen preso 3 años. Después fue liberado, pero ¿qué pasó? 3 veces tuvo que luchar y escapar para no ser linchado, es decir, lo iban a matar a piedra. 2, tuvo que escapar para no ser azotado. 3, hubo un complot para asesinarlo. Mira todo lo que le sucedió, y él quería ir a España y eso no se estaba dando, le era impedido ir a España. Llegó a Roma, perdón. Él sí llegó a Roma. Y muy probablemente llegó a España, pero no nos dice eso con exactitud el texto. Él llegó a Roma. De ahí iba a hacer la escala a España. Los romanos, como le estaba pidiendo a él que le ayudaran económicamente, pues resulta que no se cumplió como Dios lo hizo. Él llegó a Roma, llegó preso, casa por cárcel, y llegó con todos los gastos pagos. Lo llevaron preso, no tuvo que poner ni un peso, ni nadie le dio nada. Preso, llegó a Roma. 3 años de cárcel en Roma y predicó allí el evangelio. ¿Qué le dieron los romanos platica para que fuera a España? Pues no sabemos si fue a España. Pero esa es la situación. Incluso casi naufraga la barca donde él iba. Casi que se hunde la barca allí. Entonces, ahí es donde yo entiendo, mis sueños a Dios no le importan nada. Los sueños suyos a Dios no le importan nada. Eso es muy duro, pero es la verdad. Los sueños de Dios son más importantes que nuestros propios sueños. Y posiblemente nos va a dar esos sueños, pero no como pensamos, sino Dios tiene cosas intermedias que hacer en nuestra vida. Y eso entonces nos puede causar mucho problema, pero es lo que Pablo nos anima. Él, siendo lo que era, pidió oración. Él sabía que necesitaba, dependía de Dios, nosotros también, siendo lo que es. Entonces, es bueno que tengamos presente eso. Y si tenemos presente eso, sabemos cómo vamos a hacer nuestras oraciones. Y un asunto final es, versículo 33, el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de paz nos lleva siempre a estar en paz con débiles y con fuertes. No se enoje por lo que le he dicho. El Dios de paz es el que debe tener usted, que sabe más, que es más fuerte, para que esa paz pase también al débil. Ya, tenemos que ser así. El Dios de paz nos llena y siempre estará en nosotros, y eso nos permite tener confianza en Dios. Eso es importante que tengamos en cuenta eso. Y finalmente, Pablo dice que oren por él. Y alguna gente pensará, pero ¿por qué Pablo pide oración? ¿Por qué? No, es que él la necesita. Todos necesitamos la oración. Y es un ejemplo para pedir oración. Eso que hizo Pablo, yo como pastor he pedido oración. Y usted como oveja pide oración. Yo soy oveja también. Yo pido oración. Aunque soy pastor, soy oveja, pedimos oración porque los pastores necesitamos de oración. Usted necesita de oración. Todos necesitamos orar los unos por los otros. Y Pablo nos deja al final esa enseñanza también. Es bueno pedir en oración, pero olvídese de que la oración es una cosa automática o como un cajero electrónico que de una entrega la plata, ¿no? Puede que Dios responda, puede que sí responda, o puede que responda con las cuestiones intermedias que Dios tiene en su haber para nuestra vida. Y eso es entonces lo que quiero que entendamos en este capítulo. Primero, para finalizar ya y orar, ¿usted crea acciones o tiene actitudes de convivencia en la iglesia
o es un guerrerista, le gusta pelear, así andar, y el que esté listo a darle el puño lo doy, porque es así y es así, no. Son cosas que hay doctrina como tal y hay que enseñarlas como tal, pero hay otros asuntos donde no importa que piense así diferente, no te va a condenar. Entonces uno tiene que ser condescendiente y ahí estar en la lucha, edificando. ¿Tiene esa actitud mi hermano o no la tiene? Espero que este mensaje le cale en el corazón y haga precisamente efecto para que usted no se ponga en disputas y en discusiones obsoletas. Segundo, este mensaje de qué manera lo está desafiando a usted, hermano, de qué forma le está diciendo a usted, uy, yo tengo que vivir el evangelio de otra manera, porque lo que estoy viviendo no es. ¿Lo desafía a usted esta porción de la escritura a vivir el evangelio de otra manera porque está tomando conciencia que no es exactamente lo que está viviendo de cristianismo? ¿O es perfecto, no tiene ningún error, es perfectamente 100% santo, no hay ningún defecto, no hay nada malo? Pues hermano, entonces sálgase de aquí porque no pertenece a este lugar. ¿De qué forma, hermanos amados, los sueños o las ambiciones sagradas, lo que usted anhela sagradamente, lo desafían para que viva realmente el evangelio? Usted quiere ser como un Pablo, quiere ser como Jesús, quiere ser como el pastor Carlos, quiere ser como el hermano tal. ¿Qué lo desafía a usted? ¿Qué lo está desafiando en el mundo cristiano? Algo que lo desafíe y que sea sagrado. Piense y mire para que empiece a trabajarle ese asunto. Pablo dijo, voy a presentarle a los que no han conocido el evangelio a esa gente. ¿Qué lo reta usted en este mensaje a tomar y asumir como algo que usted pueda decir, esto es ambicioso y no es pecado porque es para la gloria de Dios y voy a hacerlo? Miren su vida. ¿Qué lo reta a usted? Y finalmente, si usted tiene a alguien que conozca con alguna dificultad, Pablo dice, yo tengo dificultades y pido oración. Si usted en este momento sabe de alguien aquí en la iglesia que tiene dificultades y se puede acercar a esa persona, acérquese y ore. Acérquese y ore, porque Pablo dice, siendo lo que era él, pide oración. Oremos entonces los unos por los otros. Si desea hacerlo, incline su cabeza y arrímese a quien quiere para que usted siente, porque conoce y sabe que necesita la oración. Ore por esa persona si está acá, o mire si sigue orando por esa persona. Si no ha venido hoy, si usted se va a encargar de orar por esa persona, porque a eso nos invita Jesús. A eso nos invita la Escritura, a orar los unos por los otros. Y orar los unos por los otros muestra que dependemos del Señor. ¿Podrá usted orar por esa persona? ¿Podrá usted orar por el pastor, por los pastores? ¿Podrá usted orar por las actividades de la iglesia? ¿Podrá usted orar por usted mismo para que sea retado a tener cosas visionarias más grandes que lo reten en la ambición de conseguir para el reino de Dios? Señor y Dios nuestro, gracias por permitirnos conocer de tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser un hermano que con el poco conocimiento que tenga, tú me ayudes a instruir con amor a tu pueblo. Oro por los hermanos que están hoy aquí en la iglesia, por sus necesidades y por sus sueños. Que esos sueños sean sagrados, que estos sueños sean para el propósito de enaltecer tu nombre, sean para edificación nuestra. Te lo pido, Padre, que tú seas el glorificado, porque a eso nos llama Pablo. Cristo nos une a débiles y a fuertes para alabarte. En la evangelización te alabamos porque presentamos la gente convertida al evangelio. No la dejamos a medias. La iglesia es llamada por parte de Dios a estar unida en la ofrenda, porque si hemos sido bendecidos espiritualmente,
Ahora bendigamos materialmente a la obra que nos ha bendecido, a la obra que nos atiende, a la obra que nos aconseja, a la obra que nos predica. Y si hemos sido bendecidos por el Señor, entonces entendemos que mi oración debe ser sincronizada con el cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.